Alexander Spesivtsev, el destripador siberiano. Acompañado por su madre, Lyudmila, Spesivtsev convirtió su hogar en un verdadero infierno para aquellos desafortunados que se cruzaban en su camino. Alexander nació el 1 de marzo de 1970, en Novokuzhnetsk. Su infancia estuvo marcada por la enfermedad y el aislamiento. Creció sin amigos, siendo constantemente objeto de burlas en la escuela. Este aislamiento, sumado a la influencia enfermiza de su madre, contribuyó a moldear su retorcida forma de pensar y sentir de una manera profundamente perturbadora. Desde joven, Alexander mostró signos de inestabilidad mental y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde pasó 3 años, después de quitarle la vida brutalmente a su novia. Sin embargo, en 1991, fue dado de alta. Una vez en libertad, comenzó a deambular por las calles, relacionándose con mendigos y desarrollando un odio enfermizo hacia los niños de la calle, a quienes veían como un símbolo de la decadencia social de Rusia. Ese odio se convirtió en el motor de sus atroces crímenes. Spesivtsev y su madre comenzaron a atraer víctimas desprevenidas, principalmente niños y mujeres jóvenes, a su apartamento. El modus operandi era aterrador. Una vez dentro, Alexander les quitaba la vida de formas inimaginables. Les quitaba la vida, y en muchas ocasiones, las canibalizaba. Los restos que no consumía fueron arrojados al río Aba por su madre, con la intención de ocultar la evidencia de sus atrocidades. El horror se volvió evidente cuando comenzaron a aparecer partes humanas en las orillas del río. Manos, cabezas y torsos salían a flote. Sin embargo, al principio, las autoridades se negaron a creer que un asesino en serie operaba en la ciudad. En su lugar, sospecharon de traficantes de órganos y redes criminales. No fue hasta la desaparición de varios grupos de niños que las piezas del macabro rompecabezas empezaron a encajar. El giro decisivo llegó cuando varios testigos vieron a Lyudmila llevando a jóvenes desde una tienda hasta su apartamento. Las autoridades finalmente comprendieron que algo mucho más siniestro ocurría tras la puerta del hogar de los Spesivtsev. Una mañana, un oficial y un fontanero acudieron al edificio por una queja de un desastre obstruido. Lo que encontraron fue una visión infernal. El olor a carne putrefacta inundaba el aire, y restos humanos mutilados se amontonaban por todo el lugar. En la bañera encontraron a una joven agonizando, con múltiples heridas y una arma blanca clavada en su pecho. A su lado flotaba un torso decapitado en el agua completamente roja. Alexander logró escapar por el tejado, pero fue capturado una semana después, debilitado y con frío, a pocos metros de su casa. Su madre, cómplice directa de los crímenes, fue arrestada días antes. Durante la investigación, se descubrió un diario donde Alexander detallaba con morbo y precisión los actos sádicos cometidos contra sus víctimas. Aunque solo fue condenado por 5 asesinatos, él mismo confesó haber cometido 20, y la policía estima que el número real podría superar los 80. En su apartamento se encontraron joyas y ropa con manchas rojas, pertenecientes a decenas de personas, dejando en claro que las víctimas de Spesivtsev eran muchas más de las que se pudieron identificar. Finalmente, Alexander Spesivtsev fue declarado mentalmente insano y confinado en el Hospital Regional de Kamsin, donde permanecerá hasta el día de hoy. Su madre, por su participación en al menos 3 asesinatos, fue sentenciada a 13 años de prisión. Ahora pasaremos a la historia de una pareja rusa que vendía carne humana enlatada en tiendas y carnicerías de la ciudad de Krasnodar. Y no solo eso, también la regalaban a los vecinos, ya que no se daban abasto con la cantidad de comida que consumían ni con la cantidad de personas a las que les quitaban la vida. Dmitry Baksev nació el 28 de enero de 1982, en Siberia, Rusia. Desde pequeño tuvo una vida llena de problemas. Creció en un hogar donde tanto su padre como su madre pasaban el día entre el alcohol y sustancias ilegales. Finalmente, fue enviado a un orfanato, donde más tarde fue adoptado por otra familia. Podría pensarse que con la ayuda de sus nuevos tutores, aquel niño lograría enderezar su camino, pero no fue así. Pasó gran parte de su juventud en prisión tras cometer varios robos a tiendas y vehículos. Fue a los 17 años que Dmitry conoció a Natalia Bakseva. A temprana edad, Natalia sufrió el abandono de su padre y la muerte de su madre. Su único sustento fueron sus abuelos maternos. Estudió enfermería y llegó a ser jefa de enfermeras en el Departamento de Sanidad del Colegio Superior Militar de Aviación de Krasnodar. Durante esa etapa se casó y tuvo un hijo.
Sin embargo, su creciente adicción al vodka provocó su despido por el alcoholismo crónico. Perdió su trabajo y también a su familia. Volviendo al momento en que Natalia y Dimitri se conocieron, fue lo que muchos describieron como un flechazo. A pesar de que ella tenía 23 años y él apenas 17, la diferencia de edad poco les importó. Decidieron esperar a que él alcanzara la mayoría de edad para poder estar juntos legalmente. Desde entonces, según testimonios cercanos, Natalia ejerció una influencia muy fuerte sobre él. La pareja, ya conocida como los Baksev, comenzó a vivir en un dormitorio escolar alrededor del año 2012, un inmueble heredado por Natalia de su exmarido. ¿No te gustaría probar algo nuevo? No sé, ir a otro lugar, o probar otro tipo de comida, le dijo él. Sí, tenía días pensando lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. Podríamos intentar comer algún otro tipo de carne, algo que no sea pollo, cerdo o res. Toda mi vida he comido lo mismo. Ya estoy un poco cansada, respondió ella. ¿Qué tal si intentamos comer carne humana? Sugirió Dmitri entre risas. Lo que comenzó como una simple charla entre bromas y risas, terminó convirtiéndose en una macabra realidad. Fue en 1999, cuando comenzó a llevar a cabo sus actos más atroces, dejando ver sus deseos y perversiones, y haciendo a un lado cualquier rastro de humanidad. Pero esta vez no se trataba de devorar cualquier ser vivo sino a un ser humano. Para su experimento, como podríamos llamarlo, contactaron a una joven a través de redes sociales. Era la típica amiga de un amigo. La convencieron de ir a su domicilio, probablemente con la excusa de pasar el rato conversando o jugando algún juego de mesa. Sin embargo, nada de lo que ocurrió fue divertido, al menos no para la chica. En su bebida coloquen una sustancia ilegal que la deje profundamente dormida. Nunca volvió a despertar. Su vida terminó ahí. Su cuerpo fue hecho pedazos. Pero la noche no terminó ahí. Los Baksev procedieron a comer la carne de una de sus extremidades. Todo fue documentado y registrado para la posteridad con el celular de Dimitri. Y fue precisamente ese celular lo que terminaría revelando su secreto más oscuro. Dimitri perdió su celular por accidente, y este fue encontrado por trabajadores de una construcción. Al revisar el contenido para intentar identificar al dueño, se toparon con una escena aterradora. Fotografías de un hombre posando con la cabeza y la mano de una mujer. Por supuesto, los trabajadores no devolvieron el dispositivo. En su lugar, acudieron de inmediato a una estación de policía. Más tarde, los oficiales procedieron con la captura de la pareja para interrogarlos sobre las imágenes encontradas en el teléfono móvil. Durante el primer interrogatorio, Dimitri aseguró haber encontrado los restos humanos en unos arbustos cercanos a su hogar. Pero después de varias horas, terminó confesando que él mismo le había quitado la vida a la joven. La investigación reveló que, en el interior del departamento de los Baksev, se encontraron varios restos humanos disueltos en una especie de solución salina, así como carne congelada de origen desconocido que fue enviada a examinar. También se encontraron más partes humanas en el sótano. Lo que inicialmente fue tratado como un simple cargo por asesinato, rápidamente escaló a un caso de homicidio en grupo. La investigación fue transferida al primer departamento de investigación de importancia especial. Incluso se llegó a sospechar de una posible banda de caníbales operando en Rusia y otras partes de Europa, debido a la filtración de fotos impactantes en redes sociales. El caso se volvió tan mediático que le dio la vuelta al mundo en cuanto los medios rusos comenzaron a reportarlo. Natalia fue condenada en febrero de 2019 a 10 años en una colonia penal y 5 años de prisión por incitación al asesinato. Aunque apeló, la sentencia se mantuvo sin cambios. Por su parte, Dimitri fue sentenciado en junio de 2019 a 12 años y 2 meses en una prisión de máxima seguridad. Además, solicitó supervisión obligatoria y tratamiento psiquiátrico. El caníbal japonés más famoso, Issei Sagawa, nació el 11 de junio de 1949 en Japón. Se crió en una familia adinerada y con buena posición social, lo que le permitió viajar por el mundo y estudiar en prestigiosas escuelas. A pesar de eso, su familia también experimentó dificultades económicas durante la Segunda Guerra Mundial. Eso provocó que, de pequeño, a menudo tuviera pesadillas en las que se veía dentro de una olla con agua hirviendo. Con el tiempo, la situación familiar mejoró y volvió a tener una posición acomodada. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Waco, y fue entonces cuando comenzó a interesarse por el mundo del arte.
Desde muy joven, su obsesión eran las mujeres occidentales. Altas, rubias y de piel suave. Además, solía pasar horas y horas leyendo libros sobre personajes caníbales. Le fascinaba ese mundo. Años más tarde, el asesino confesó que, a menudo, cuando caminaba por la calle y veía a una mujer bonita, se preguntaba si podría comérsela. También explicó que comenzó a tener prácticas violentas con algunas de sus compañeras. Tras terminar sus estudios en Tokio, se mudó a París para especializarse. Su familia, por supuesto, financió el traslado. Era un hombre de apenas 1,50 de estatura, muy reservado e inteligente. Nada hacía intuir en lo que se convertiría poco después. En París conoció a René Artebel, una joven holandesa de 25 años. Era muy inteligente y hablaba 3 idiomas. Pero Issei se había fijado en ella simplemente porque era como las mujeres de sus sueños. Quería pasar tiempo con ella, pero no sabía cómo, así que decidió contratarla para que le enseñara alemán. Pronto se fueron haciendo amigos. A ambos les gustaba el arte, la literatura y la poesía. Issei, según él, se había enamorado, y así se lo hizo saber. A menudo le regalaba cosas o la invitaba a distintas salidas. Pero ella solo lo veía como un amigo. No quería nada más. Años después del terrible crimen, Issei reconoció que había planeado acabar con la vida de la joven en más de una ocasión, pero que no lo había logrado. Hasta que la tarde del 11 de junio de 1981, sucedió. René acudió al domicilio del japonés para ayudarle con unas traducciones de alemán. Él aprovechó la ocasión para, una vez más, declararle su amor. Intentó besarla, pero la joven lo rechazó. Entonces, Issei fingió ir a la cocina a buscar una botella de vino para aliviar la tensión, pero en su lugar, agarró su rifle. En el juicio se declaró que su arma se disparó por equivocación. Pero después se supo que le quitó la vida disparándole directamente en el cuello. Tras eso, decidió que la mejor manera de deshacerse del cadáver era separarlo por partes. Sin ningún tipo de remordimiento, cortó en trozos a su víctima usando un cuchillo eléctrico y fotografió el proceso. Pero mientras lo hacía, confesó que sintió el impulso de probar la carne. Así que agarró algunas de las partes cortadas y las metió en el refrigerador. Otras las sazonó y las metió en una freidora. Llegó a decir que la carne se deshacía en su boca como si fuera sushi. Una declaración que consternó a la opinión pública. Tras varios días comiendo el cuerpo de su amiga, decidió pedir un taxi y trasladar lo que quedaba en unas maletas a una zona alejada. Arrojó los restos a un lago en el bosque de Bolonia. Pensó que así nunca sería descubierto. Pero se equivocó. Los restos fueron encontrados, y gracias al testimonio del taxista, Issei fue detenido. El asesino confesó con absoluta tranquilidad los hechos, pero eso no supuso que pasara mucho tiempo entre rejas. Dijo que se trataba de un acto de amor. Los psiquiatras que lo analizaron justificaron su comportamiento, así que su condena se redujo considerablemente. El juez lo sentenció a solo 2 años de cárcel. Algunos expertos de la época apuntan que los motivos de esta sentencia podrían estar relacionados con los negocios de la empresa familiar de Issei. 3 años después fue devuelto a Japón, donde una clínica de salud mental certificó que no tenía problemas psiquiátricos, y quedó en libertad. Ahí comenzó su carrera hacia la fama. Acudió a programas de televisión, escribió libros y protagonizó anuncios publicitarios. San Petersburgo, febrero de 1997. Un hedor insoportable salía de un pequeño apartamento en el distrito Moskovsky. Los vecinos se quejaban de un olor que parecía provenir de la misma muerte. Cuando la policía irrumpió en la vivienda de Ilsat Kuzikov, lo que encontraron fue indescriptible. Botellas de refresco llenas de líquido rojo, restos en la cocina, y en la nevera, una olla con brochetas de carne acompañadas de cebollas, listas para cocinarse. En un frasco de cristal, flotando en salmuera, había orejas humanas. Los restos pertenecen a un hombre llamado Edik Vasilevsky, uno de sus tantos conocidos. Ilsat había nacido en 1960, en Tayikistán. A su madre le quitó la vida su propio padre cuando él tenía apenas 13 años. Fue adoptado por una tía, y durante años intentó llevar una vida más o menos funcional. Estudió para ser soldado, y a los 20 años ingresó al servicio militar. Fue allí donde su conducta violenta comenzó a manifestarse. Atacó a un compañero con una llave inglesa sin motivo aparente. No fue encarcelado. En cambio, le diagnosticaron esquizofrenia y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Tras su tratamiento, se mudó a San Petersburgo. Se casó, pero el matrimonio fue breve.
Después del divorcio, Ilsat se hundió en el aislamiento y comenzó a frecuentar a personas al margen de la sociedad. Vagabundos, alcohólicos, otros pacientes psiquiátricos. Les ofrecía vodka y comida a cambio de compañía en su apartamento. Fue en ese espacio pequeño y oscuro, donde ocurrió lo peor. Entre 1994 y 1995, le quitó la vida al menos a 3 hombres. Todos eran conocidos suyos, personas que confiaban en él. Les quitaba la vida, los separaba por partes en la bañera y cocinaba partes de sus víctimas. Según su confesión, no lo hacía por odio, sino por hambre. Vivía de una pensión mínima por discapacidad mental y aseguraba no tener dinero para comprar carne. En su lógica distorsionada, la única solución era alimentarse de otros. La investigación se aceleró cuando comenzaron a aparecer restos humanos en la basura del barrio. Orejas, dedos y fragmentos de huesos fueron encontrados por los servicios de limpieza. El líquido rojo en los pasillos del edificio y el hedor proveniente del apartamento terminaron por alertar a la policía. Cuando entraron, Ilsat no opuso resistencia. Tampoco mostró arrepentimiento. Dijo que la carne no sabía mal, y que si no lo hubieran detenido, habría seguido comiendo así. Fue arrestado en agosto de 1995. Su juicio no fue largo. En marzo de 1997 fue declarado inimputable por padecer una grave enfermedad mental. Fue internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad en San Petersburgo. Nunca más se le volvió a ver en público. Algunas fuentes aseguran que murió en la década del 2000, aunque no hay confirmación oficial. Clara, la madre que comía a sus hijos para saciar su culto. Desde pequeña, la niña rubia de ojos azules comenzó a escuchar voces acompañadas de órdenes confusas que la atormentaron durante diversas etapas de su vida. Klara Mawerova nació en 1975 en Quín, un pueblo situado en la República Checa, cuyo territorio anteriormente era conocido como Checoslovaquia. Durante su desarrollo, creció sin que sus padres notaran que la infancia de su hija estaba ceñida de pensamientos que parecían estar desconectados de la realidad. Años más tarde, con la llegada de su hermana Katerina, se vino a reforzar una de sus creencias más férreas, que había sido elegida por Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su destino. Se trataba de una alianza poderosa, que era alimentada en la fantasía de ambas niñas, quienes soñaban en cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. Era evidente que tanto Clara como Katerina compartían síntomas inequívocos de esquizofrenia. Sin embargo, esto no impidió que las Mawerova llevaran una vida aparentemente normal. A pesar de la compleja personalidad, Clara cursó estudios en la universidad. Luego dejó el hogar para formar uno propio junto a un hombre con el que se casó y tuvo a sus 2 hijos, Ondrej y Jakub. Pero, tarde o temprano surgió la conducta irracional de la mujer, representada en reacciones violentas contra su marido. Por lo que pronto, el cónyuge huyó de casa para lanzarlos al abandono. La tristeza de aquella ruptura sentimental introdujo a Clara en una profunda ansiedad. Así que no dudó en invitar a su hermana Katerina a vivir bajo el mismo techo. Y así aprender a sobrellevar su duelo. Aunque la situación parecía tomar rumbo en sus trayectos, de un momento a otro todo cambió al aparecer. Bárbara Skrolova, una ex compañera universitaria de Katerina, la cual tenía aspecto físico de una niña de 12 años, cuando en realidad tenía 33. Bárbara padecía hipopituitarismo, una enfermedad glandular. En suma, la joven se encontraba sola en el mundo, así que por algunos años estuvo recluida en orfanatos, así como en centros psiquiátricos debido a sus problemas mentales. Circunstancia perfecta para encajar en la dinámica familiar de las Mawerova. Poco a poco, la convivencia hizo que Bárbara se concentrara en sumirlas al llamado movimiento del Grial, una ideología que se esparcía en Gran Bretaña, y que giraba en torno a unos escritos realizados por el alemán Oskar Ernst, que proponía que los fieles solo llegarían al cielo con sus actos buenos durante su estancia en la tierra. En la actualidad hay presencia de esta agrupación en más de 40 países. Y en cada uno de ellos, se integran círculos. Uno de estos, provisto por Bárbara, se desvió de las enseñanzas esenciales y se convirtió en una secta donde se apoyaba y practicaba la violencia, promiscuidad, el incesto e incluso el canibalismo. Trabajó en demasía la confianza de las Mawerova, al grado de dictarles cuáles actos eran correctos y cuáles no. Las palabras imperantes de Bárbara fueron ganando terreno en las mentes de Clara y Katerina, respectivamente, hasta desencadenar una auténtica pesadilla.
Skrolova comenzó a sentir celos del trato que Clara daba a sus hijos, así que se centró en manipular sus emociones al afirmar que por culpa de ellos, su esposo la había dejado al desamparo, y por esa simple razón era justo que los infantes sufrieran una serie de castigos. Sometida bajo el yugo de Barbora, Clara encerró a los pequeños en una jaula de hierro que estaba alojada en el sótano de la vivienda. Ondrej, de 8 años y Jakub, de 10, estuvieron sujetos a diversas torturas. Quemaduras con cigarrillos, golpes, entre otras vejaciones. Sus cuerpos desnudos permanecieron maniatados y amordazados en ese aterrador calvario. En ocasiones, pasaron durmiendo entre sus propios orines y heces. A veces, recibían visitas de otros hermanos adscritos a la misma subversión, supeditándolos a ser objeto de abuso. Decidieron dar de comer en abundancia a los menores. Clara, instalada en la etapa residual de su enfermedad, bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej que sacara una pierna. El inocente entre sollozos cooperó. Entonces Katerina y Barbora lo sujetaron mientras su madre le cortó trozos de carne. Luego tocó turno a Jakub, a él le arrancó pedazos de un brazo. Las mujeres paranoides no paraban de reír en medio del llanto y de los gritos pueriles. Era realmente una escena escalofriante y desoladora a la vez. Así transcurrió todo un año. Clara arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban. Hasta que el 10 de mayo de 2007, gracias a que en el ático fue instalada una cámara como las que se usan para monitorear a los bebés, un vecino, desde su sistema de vigilancia, observó lo mismo que captaba la filmadora de Clara. Tomó el teléfono y llamó a la policía para notificar acerca de tal acto atroz. Al arribo de los oficiales, encontraron a una de las criaturas desmayada en el piso. Al otro en una esquina sumido en un estado de shock y a una pequeña niña con expresión de temor mientras abrazaba fuertemente en sus brazos a un osito de peluche, parada al lado de la jaula. Se trataba de Barbora. Clara y Katerina Mauerova fueron llevadas a juicio. A la madre caníbal le dieron 9 años de prisión. A la hermana le dictaron 10. Y a Barbora Skrolova solo la condenaron a 5 años. Pero en febrero de 2012, debido a su buen comportamiento, se le concedió su libertad condicional y hoy anda en algún lugar del planeta como si nada hubiera pasado. Oscar Müller se disponía a entrar en el baño compartido de su edificio cuando se topó con su vecino Joachim Kroll, que le advirtió de que el inodoro se había atascado. ¿Qué pasa?, preguntó el primero. Tripas, creyó escuchar. De inmediato, Müller se acercó y comprobó horrorizado que flotaban pequeños trozos de carne en el agua. Inmediatamente, el joven corrió escaleras abajo para pedir ayuda. Poco después, varios policías registraron el apartamento de Kroll y hallaron el cuerpo mutilado de una niña de 4 años y varios paquetes de carne guardados en el congelador. Acababan de cazar al caníbal de Ruhr, uno de los asesinos en serie más depravados de Alemania Occidental. A lo largo de su confesión, Kroll relató que durante 20 años cometió, al menos, 14 crímenes y decenas de abusos. El tribunal lo condenó a 9 cadenas perpetuas. Nacido el 17 de abril de 1933, en Hindenburg, provincia de la Alta Silesia, actualmente parte de Polonia, Joachim Georg Kroll creció en una familia sin apenas recursos económicos, siendo el pequeño de 8 hermanos, sin un padre presente ya que murió en la Segunda Guerra Mundial, con una constitución física débil, de la que sus compañeros de clase se burlaban, y con un coeficiente intelectual tan por debajo de la media que le obligó a abandonar los estudios. Fue en aquella época, en 1947, cuando Joachim comenzó a fantasear con quitarle la vida a personas. Los Kroll se acababan de mudar a Alemania Occidental, en Renania del Norte, y el joven trabajaba en una granja donde le enseñaron a desollar animales. Esto generó en él un impulso criminal que llevó a la práctica 8 años después. No fue lo único. Aquella adolescencia, donde el despertar sexual era inevitable, supuso un momento de represión al no encontrar chicas de su edad con las que satisfacer sus estímulos. Este conjunto de factores supuso tal grado de frustración y resentimiento, que terminó recurriendo al abuso como el único modo posible de complacer sus deseos húmedos. La primera vez que Kroll cometió su depravación, fue el 8 de febrero de 1955. Tenía 21 años.
Encontró a Irmgard Strel, de 19 años, paseando por una carretera rural próxima a Walstede, la abordó y cuando ésta trató de zafarse, la arrastró a un granero próximo, la hirió en el cuello y se aprovechó de ella con furia. Para asegurarse de que estaba sin vida, la asesinó y abandonó su cuerpo a pocos metros de una vereda. 2 años después, Joachim se trasladó a Duisburgo para trabajar como limpiador de baños públicos en el distrito de Lahr. Desde aquí viajaba a pueblos cercanos en busca de víctimas, principalmente, a zonas boscosas y más aisladas. 4 años tardó en volver a actuar, pero cuando lo hizo, arrebató 2 vidas en un solo acto. Primero, a Clara Teismer, de 24 años, y un mes después, a Manuela Knoth, de 16. El asesinato de Clara fue un antes y un después en la carrera criminal de Kroll, porque inició su particular ritual caníbal. Aplastó a la joven, se llevó partes de su cuerpo y las ingirió una vez cocinadas. Lo mismo hizo con Manuela, a la que extrajo trozos de los muslos y su trasero. De nada sirvió que el depredador dejase rastros de y saliva en las escenas de los crímenes. La policía señaló a Heinrich Ott como el verdadero responsable. Pero su injusta detención terminó trágicamente. El hombre se quitó la vida en la espera de juicio. Los asesinatos cesaron hasta 1962, época en la que Kroll le arrebató la vida a 3 víctimas de entre 12 y 13 años. Petra Jaycee, Monica Tafil y Bárbara Braudier. En todos ellos, las niñas fueron asfixiadas y ingeridas sádicamente, y una vez más, cortó y se llevó algunas partes blandas de sus cuerpos. Pese a las semejanzas encontradas en los 3 crímenes, la policía descartó que se tratase del mismo autor al producirse en distintas ciudades. Así que buscaron cualquier sospechoso con antecedentes por pedofilia y detuvieron a aquellos que no tenían nada que ver con los crímenes. 2 de ellos fueron condenados por las muertes de Petra y Mónica mientras, una vez más, Joachim seguía tranquilo en las calles. Un nuevo período de enfriamiento hizo creer a los investigadores que, pese a los 6 crímenes anteriores, ninguno estaba relacionado entre sí, y por lo tanto, no se trataba de un asesino en serie. ¿Cómo se equivocaban? Desde 1965 y hasta 1970, Kroll le quitó la vida a 5 mujeres y a un hombre, este último era novio de una de las víctimas, que intentaba salvarla. A lo largo de 20 años, Kroll desarrolló una especie de rutina criminal, casi siempre la misma, para abordar y quitarle la vida a sus víctimas. Esta consistía en lo siguiente. Cogía un medio de transporte público que lo llevara a una ciudad o un pueblo lejos de su residencia habitual, caminaba en busca de un lugar apartado, zona boscosa, senderos, hasta dar con su objetivo, para después perpetrar el asalto. Aunque los ataques podían parecer similares, Kroll no tenía un método exacto. Es decir, su modus operandi era prácticamente distinto con cada víctima. Ciertamente, encontramos similitudes en la ejecución porque todas fueron asfixiadas, pero no siempre empleaba sus manos, a veces también se valía de objetos como pañuelos. Ocurría lo mismo con la antropofagia. Si bien, habitualmente cortaba trozos de los cuerpos, el modo de hacerlo variaba en función de sus necesidades. De ahí la dificultad en realizar un perfil certero del sospechoso y encontrar un patrón común. Las equivocaciones policiales se dieron una y otra vez, hasta el punto de detener erróneamente a otros 4 sospechosos más. Por otra parte, de nada sirvió que Gabriel, una de sus víctimas de 10 años, lograse escapar de sus garras, porque, temiendo por su vida, se calló y ocultó el incidente durante más de 10 años. Fue el propio agresor quien reveló este detalle a los agentes tras su detención. Después de este ataque llegaron 4 asesinatos más. El último supuso el fin de Kroll. Era el 3 de julio de 1976, cuando la pequeña Marion Keiteir, de 4 años, desapareció cuando jugaba en un patio de recreo próximo a su casa. Sus padres, alertados al ver que su hija no regresaba, la buscaron frenéticamente por todos lados, preguntaron a los vecinos y al final, acudieron a la comisaría. Durante toda la mañana, varios agentes rodearon la zona en busca de la pequeña, hasta que Oscar Müller, residente de Duisburgo, les alertó de un terrible hallazgo. El joven explicó que había carne flotando en el inodoro y obstruyendo la tubería de desagüe del edificio, y que su vecino, Joachim Kroll, era el responsable. Rápidamente, varias patrullas se dirigieron en el piso del asesino y hallaron el cuerpo separado por partes de la pequeña. Tranquilo y con gran indiferencia, confesó un total de 14 crímenes. Durante el registro de la vivienda, los investigadores, además de toparse con el cuerpo sin vida de Marion, descubrieron paquetes con carne que el caníbal guardaba tanto en la nevera como en el congelador. Entre ellos, los de la niña que recién le había quitado la vida.
Aunque lo más espeluznante sucedió cuando sacaron una mano del guiso que, en ese momento, Kroll estaba preparando con zanahorias y patatas. La confesión de cada uno de los crímenes fue sobrecogedora, sobre todo cuando admitió no recordar otros muchos cometidos, durante los últimos 21 años. Aquello trastocó a los investigadores. Acababan de encontrar al asesino en serie que había estado atemorizando a toda una región de Alemania Occidental. Gracias a un baño atascado, cazaron al caníbal. A sus 43 años, Kroll colaboró arduamente con la policía en la reconstrucción de los hechos. Los llevó hasta los lugares de los crímenes y, como si de un actor se tratase, mostró cómo atacaba y les quitaba la vida a sus víctimas. La precisión de su relato dejó impresionados a todos. La fiscalía acusó al detenido de 13 homicidios y de un intento de asesinato, pero solo pudieron demostrar 8 por falta de pruebas. El juicio, que comenzó el 4 de octubre de 1979, se alargó durante 151 días, tiempo en el que Kroll prometió someterse a una intervención quirúrgica para eliminar sus impulsos sexuales. Ni esto se produjo ni tampoco su falsa promesa le libró de la condena. El tribunal lo sentenció a 9 cadenas perpetuas y fue trasladado a la prisión de Rheinbach. Murió el 1 de julio de 1991, a los 58 años, de un ataque al corazón. Aquellos que investigaron su caso siguen sin entender el comportamiento perturbador de este caníbal germano. Kroll jamás se arrepintió de sus actos. El caníbal del Paraná, el temible criminal que acechaba las costas correntinas en Argentina. A mediados de mayo de 1936, un crimen atroz sacudió la opinión pública nacional. Un hombre fue detenido por las autoridades de un pueblo costero de Santa Fe, acusado de haber raptado, quitarle la vida y ingerir partes del cuerpo de un niño de tan solo 11 años. El caso reveló la historia de un oscuro personaje que pasaría a ser recordado como el caníbal del Paraná, sobre quien pesaban otros hechos escabrosos cometidos durante años, mientras recorría las costas del río en su canoa. Con ella incluso llegó varias veces hasta Corrientes, donde más tarde se supo que también le había quitado la vida a un hombre. Siempre afirmó que un ser al que llamaba el Horario le ordenaba cometer estos actos a través de una voz que escuchaba en su cabeza. El jueves 21 de mayo de 1936, los 2 diarios más importantes de Santa Fe difundieron la noticia que generó conmoción. Un individuo que solía recorrer las islas en su canoa le había quitado la vida y luego ingirió a un niño. Se cree que Garay cometió varios crímenes a lo largo de las zonas costeras del río por donde navegó durante años. Pero como se desplazaba en su canoa y se ocultaba entre las islas, nunca antes había podido ser identificado. El crimen del que no pudo escapar fue, irónicamente, el más atroz. El secuestro, los abusos y el asesinato de Eusebio Lugones, el niño anteriormente mencionado al que luego separó por partes y ingirió. Según confesó el criminal, lo hizo porque una voz se lo ordenó. En una entrevista concedida a un periodista, Garay confesó que tuvo al niño casi 3 meses en su poder. No admitió las ni los abusos a los que lo sometió, pero relató que una tarde, cuando el pequeño intentó escapar, escuchó la orden. Una voz me dijo: Agustín, se le va a ir. No lo deje ir, Agustín. El periodista le preguntó por ese ser misterioso, y Garay respondió: el Horario es mi Dios. Él manda. Yo soy un sirviente. Manda a todos los hombres. En el Horario están las horas. Las horas son el tiempo. Es la vida de los hombres. Sin el Horario no hay vida. Y fue más allá en su delirio, afirmando que fue esa voz la que le ordenó cometer el acto de canibalismo. Comí. Le aseguro que sin necesidad. Sí, señor. Comí sin necesidad. Pero tenía que comer para poder salvarme. Después de lo que había hecho, tenía que comer. El Horario me lo decía, que tenía que comer, sin necesidad, porque solo comiendo podía salvarme. Para el periodista que entrevistó al caníbal, la peor parte, además de escuchar los detalles del crimen, fue una afirmación que lo heló por completo. Comí con miedo. Uno se envicia. Come y después siempre quiere comer. Desde entonces, el caso de Garay tuvo una enorme repercusión mediática, hasta que fue encerrado a la espera de la decisión judicial, que tardó varios meses en llegar. Finalmente, el 23 de mayo, el diario El Orden publicó la siguiente nota. Aparicio Garay, autor de un caso de antropología, será internado en un hospicio de alienados de Buenos Aires.
El juez Dana, a cargo del caso, calculó que era inimputable. Es un sujeto senil, con delirios sistematizados y peligrosos para la sociedad, dictaminó. Por ello, se ordenó su traslado al famoso Hospicio de las Mercedes, hoy conocido como Hospital Borda, en Buenos Aires. En el informe oficial, se mencionó su vinculación con la provincia de Corrientes. Un anormal hereditario, autor de otro crimen cometido en Corrientes, donde le quitó la vida a un hombre. Aunque nunca se dieron más detalles sobre ese caso, el peligroso criminal que sembró el terror en las costas del Paraná terminó sus días encerrado en el hospicio, pero no sin antes cometer su último crimen. Le quitó la vida a su compañero de cuarto porque roncaba. Se cree que murió allí, pero la fecha exacta de su caída sigue siendo un misterio. Ahora nos trasladamos a Edmonton, en la provincia de Alberta, Canadá. El 30 de julio de 2008, Tim Clean, quien había asistido al carnaval de la ciudad para trabajar como vocero de atracciones, se preparó para regresar a su ciudad natal, Winnipeg. Al terminar la feria de Edmonton, recogió sus pertenencias y las guardó en una pequeña mochila con la que se dirigía a la estación de autobuses. Allí abordaría el autobús express número 1170, el cual cruzaba la provincia de Saskatchewan para llegar hasta Manitoba, donde se encontraba su destino final. Tim subió al autobús y caminó por el pasillo hasta sentarse en la fila justo frente al baño del vehículo. A las 9 am, el autobús comenzó su recorrido, que tenía una duración estimada de 13 horas, con varias paradas programadas a lo largo del trayecto. A las 6:55 p.m., el autobús ya había recorrido 3/4 partes del trayecto y faltaban aproximadamente 3 horas y media para llegar a su destino. Fue entonces cuando realizó una parada en la ciudad de Erickson. En esa parada subió al autobús un hombre alto, de aproximadamente 40 años, con la cabeza rapada y gafas de sol. Su nombre era Vince Weiwan Lee. Al principio se sentó en una de las filas delanteras. Tras una parada de descanso de 30 minutos, los pasajeros volvieron a subir al autobús, pero Vince no regresó a su asiento original. En su lugar, avanzó por el pasillo hasta sentarse justo al lado de Tim Clean. Tim apenas notó su presencia, ya que estaba agotado y llevaba puestos sus auriculares escuchando música. En pocos segundos, se quedó dormido con la cabeza apoyada en la ventana. Según los testigos, Clean estaba profundamente dormido cuando Vince Lee sacó un cuchillo largo y comenzó a apuñalar repetidamente en el cuello y el pecho. Instantes después de iniciado el ataque, el conductor detuvo el autobús al costado de la autopista. Él y los demás pasajeros huyeron rápidamente del vehículo. El conductor y otros 2 hombres intentaron salvar a Tim, pero Vince los ahuyentó golpeando el aire con el cuchillo desde el interior del autobús. A continuación, Lee decapitó a Tim. Una vez cumplido su macabro objetivo, mostró la cabeza de la víctima a los pasajeros que estaban afuera del autobús, como si se tratara de un trofeo. Lo peor fue que comenzó a comer partes del cuerpo delante de todos. A las 8:30 p.m., llegó la Real Policía Montada de Canadá. Habían recibido un aviso sobre un apagamiento dentro de un autobús. Cuando llegaron al lugar, el sospechoso aún estaba dentro del vehículo, intentando escapar. El conductor, uno de los pasajeros y un camionero que se había detenido para ayudar a impedir la fuga, armados con una barra metálica y un martillo de gran tamaño proporcionado por el camionero. El resto de los pasajeros se encontraban al costado de la carretera, completamente en shock. Algunos lloraban, otros vomitaban ante la escena tan perturbadora. Mientras tanto, Lee intentó huir arrancando el autobús, pero el conductor había activado un sistema de frenado de emergencia que bloqueó por completo el vehículo. Los testigos informaron que el atacante no solo había apuñalado y mutilado a la víctima, sino que también había arrastrado la cabeza por las ventanas del autobús. A las 9 p.m., la policía rodeó el vehículo con un equipo de negociadores y un escuadrón táctico fuertemente armado. Lee seguía dentro, caminando de un lado a otro del pasillo, profanando el camino. Los oficiales podían verlo comiendo trozos de carne arrancados con el cuchillo, mientras los pasajeros eran trasladados a la comisaría para declarar. Algunos de los que se quedaron en la escena más tarde declararían que escucharon a Lee repetir una y otra vez: "Tengo que quedarme en el autobús para siempre". A la 1 am, 4 horas después del inicio del operativo, Vince Lee rompió una ventana y saltó para intentar escapar.
La policía montada logró arrestarlo de inmediato, aunque fue necesario dispararle 2 veces con una pistola Taser para reducirlo, esposarlo, y llevarlo al patrullero. Las partes restantes del cuerpo de Tim fueron colocadas en bolsas de plástico y retiradas del autobús. Las orejas, nariz y lengua de la víctima fueron encontradas en los bolsillos del asesino. Los ojos y parte del corazón nunca se recuperaron. Se sospecha que fueron ingeridos por Lee. A las 10 a.m., los pasajeros fueron trasladados desde la comisaría hasta una tienda local, donde se les ofreció ropa para reemplazar sus pertenencias que habían quedado dentro del autobús y que no podían recuperarse. Esa misma tarde, a las 3 p.m., llegaron finalmente a Winnipeg para reencontrarse con sus familiares. Todos, excepto uno. Tim Clean, quien nunca volvería a ver a sus seres queridos. La pregunta que muchos se hicieron después de ese perturbador crimen era, ¿cómo fue posible que Vince Lee cometiera un acto tan atroz? Lo que se sabe de Lee es que nació en Dandong, China, el 30 de abril de 1968. En 1992, se graduó en informática en el Instituto de Tecnología de Wuhan. Entre 1994 y 1998, trabajó en Pekín como ingeniero de software. El 11 de junio de 2001 emigró a Canadá, y 5 años más tarde se convirtió en ciudadano canadiense. Durante su estancia en Canadá trabajó en Winnipeg en diversos empleos para mantener a su familia. Sus excepciones afirmaban que, a pesar de las barreras del idioma, Lee parecía feliz y nunca mostró signos de enfermedad mental o comportamientos violentos. Sin embargo, se trasladó a Edmonton para trabajar en un Walmart, donde fue despedido 4 semanas antes del incidente, debido a constantes discusiones con sus compañeros. Nada de esto explicaba el motivo del crimen, pero durante el juicio, Lee dio su versión de los hechos y dejó a todos helados. El juicio comenzó el 3 de marzo de 2009. Lee se declaró no responsable del crimen debido a problemas mentales. Es decir, ayudó los hechos, pero afirmó que no era consciente de sus acciones. Su psiquiatra testificó que Lee había accionado así porque escuchaba voces en su cabeza, las cuales él creía que provenían de Dios, quien le ordenaba destruir al demonio que estaba sentado junto a él o, de lo contrario, él moriría. El juez John Scurfield aceptó el diagnóstico psiquiátrico y procesados que Vince Lee no era penalmente responsable del asesinato. Fue enviado al Centro de Salud Mental de Selkirk. El 3 de junio de 2010, se le permitió caminar por los pasillos del centro bajo supervisión. El 17 de mayo de 2012, se le permitió salir del hospital y caminar por el pueblo de Selkirk, acompañado por una enfermera y un oficial de paz. Durante esa salida fue entrevistado por varios medios, y declaró que Dios le hablaba y que debía salvar a la humanidad de un ataque alienígena. El 17 de julio de 2014, se dio a conocer que el primer oficial de policía en llegar a la escena del crimen se había quitado la vida, afectado por un severo trastorno de estrés postraumático tras lo ocurrido. El 26 de febrero de 2016, los médicos de Lee le dieron la alta definitiva. Cambió su nombre a Will Baker. Un año después, el Comité de Revisión del Código Penal de Manitoba le otorgó una absolución total, indicando que ya no estaba sujeto a ninguna obligación legal ni restricción. Austina Rose creía ser mitad perro y mitad humano. Por eso, atacó a un matrimonio mientras se encontraban en el garaje de su casa en Florida. Cuando se disponía a ingerir el rostro del hombre, fue arrestado. Sin embargo, eso no impidió que lanzara unas cuantas mordidas más. John Stevens, de 59 años, y Michelle Mishcon, de 53, estaban platicando en el garaje de su casa, en Tequesta, una villa ubicada en un condado de Florida. Ya era de noche, y como ambos estaban jubilados, solían pasar el tiempo así, sentados conversando. De pronto, sin esperarlo, recibieron una visita. Era un joven de unos 19 años que lucía bien arreglado, aunque tenía una expresión poco amigable. Al parecer, algo le sucedió, y por eso John le preguntó si se encontraba bien. Sin embargo, el chico se abalanzó sobre él y le clavó en el estómago un objeto punzocortante que llevaba escondido entre sus pertenencias. Michelle, al intentar escapar para pedir ayuda, también fue atacada por el joven. Los gritos desesperados de la pareja fueron escuchados por un vecino, Jeff Fisher, de 47 años, quien llegó al lugar en cuestión de segundos. Pero no pudo hacer mucho. El atacante aún se encontraba alterado y lo agredió, aunque no de gravedad.
Gracias a eso, Jeff logró llamar a las autoridades, quienes llegaron a la escena minutos más tarde y sometieron al joven. Para ese momento, ya estaba el rostro de Steven C., aparentemente, tratando de ingerirlo. Una vez esposado, el detenido no hizo más que gruñir, y emitir sonidos similares a los de un perro. No pronunció ni una sola palabra. Gracias a su captura se logró identificarlo. Se trataba de Austin Arrouth, un estudiante de la Florida State University, de 20 años en ese momento. El año era 2016. Austin parecía ser un joven brillante, con un futuro prometedor, pero, de un momento a otro, comenzó a presentar episodios relacionados con una, o varias enfermedades mentales. Primero, comenzó a publicar vídeos extraños en su canal de YouTube, en los que claramente se notaba que algo no andaba bien. En ellos aseguraba tener todo tipo de alucinaciones. Fue en agosto de 2016 cuando su situación salió completamente de control. Se encontraba comiendo con sus padres en un restaurante, cuando de repente, se levantó de la mesa y se marchó sin decir nada. Más tarde, su madre lo localizó en su fraternidad, en la universidad. Estaba a punto de beber un líquido extraño que no parecía agua. Después de ese incidente, regresaron al restaurante, pero una vez más Austin se fue sin aviso previo y esta vez su madre ya no logró localizarlo. Lo que sucedió después ya se sabe. El joven ingresó a la propiedad del matrimonio y los atacó, presuntamente con un arma blanca que había robado en el local donde estuvo con su familia. Una vez arrestado, fue interrogado. Aseguró haber perdido la razón. Decía ser mitad perro y mitad humano, o mitad lobo y mitad hombre. También confesó a los agentes que un demonio lo perseguía y que intentaba huir de él a toda costa. A Austin se le acusó de 2 cargos de asesinato en primer grado, por la muerte de John Stevens y Michelle Mishcon, además de un cargo adicional por intento de asesinato, por las heridas infligidas al vecino Jeff Fisher. Durante el juicio salió a la luz más detalles. En el informe policial se indicó que el atacante persistía en morder a su víctima incluso en presencia de los agentes. A pesar de las advertencias, los disparos de advertencia y múltiples patadas en la cara no se detuvieron. El informe también indicaba que eran necesarios 4 oficiales, una pistola eléctrica y un perro policía para lograr separarlo del cuerpo. Los análisis de sangre, practicados a Austin dieron negativos para cualquier tipo de estupefaciente. Finalmente, tras varias audiencias, se llegó a una conclusión. Austin Arrouth fue sentenciado a tratamiento en un hospital psiquiátrico. Pudo evitar la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, gracias a que fue declarado mentalmente inestable. En una celda de Rusia, se encuentra Vladimir Nikolayev, el asesino caníbal que engañó a muchas personas, haciéndoles consumir carne humana sin que lo supieran. Su historia es una de las más perturbadoras, y lo llevó a cumplir cadena perpetua en la cárcel más temida de Rusia, la prisión Black Dolphin. En 1997, en la ciudad de Novochebokssarsk, Rusia, Vladimir Nikolayev vivía una vida marcada por el crimen y la delincuencia. Una noche, según su propio testimonio, regresaba a casa tras una fiesta en la que había bebido en exceso. Frente a su edificio, un hombre también embriagado le pidió fuego. La petición derivó en una discusión, la cual escaló rápidamente a una brutal pelea. Me golpeó y yo lo golpeé hasta que murió, relató frío y sin remordimiento en una entrevista para un documental de National Geographic. Fue entonces cuando tuvo que tomar una decisión: deshacerse de la víctima. Arrastró a la víctima hasta su baño, le quitó sus prendas y comenzó a separarlo por partes con total frialdad. Mientras realizaba esta macabra tarea, un pensamiento perturbador cruzó su mente. De repente, algo me llamó la atención y pensé en probarlo. Tomó un trozo de carne del muslo de su víctima, lo hervió y lo probó. Sin embargo, no le gustó. En un intento por mejorar el sabor, lo frió en una sartén y lo consumió. Su horrenda curiosidad no terminó allí. Decidió compartir su descubrimiento con otros sin que lo supieran. Le entregó un pedazo de carne a un amigo y le dijo que lo compartiera con su familia. Se lo llevó a casa y se lo dio a su esposa e hijos. Hicieron albóndigas con él. No sabían lo que era, narró Nikolayev entre risas escalofriantes. Para ocultar la verdadera naturaleza de la carne, afirmó que era de canguro, una excusa absurda dado que en Rusia no existen estos animales. Pero el horror no terminó ahí. Se supo que vendió aproximadamente 5 kilos de carne en un mercado abierto, asegurando que era de un animal exótico. Su perverso engaño fue descubierto cuando una mujer notó que la carne que había comprado tenía un sabor extraño y decidió llevar una muestra a un médico.
Para su horror, el análisis reveló que contenía líquido rojo de 1. La policía fue alertada de inmediato y Nikolayev fue arrestado poco después en su domicilio. Durante la investigación, se descubrió que antes de sus crímenes, ya tenía un extenso historial criminal, incluyendo robos y hurtos en la década de los 80. Su falta de remordimiento y frialdad al narrar sus actos conmocionaron incluso a los agentes que lo interrogaron. Inicialmente, fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, en 1999, Rusia abolió la pena capital, por lo que su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Fue trasladado a la infame prisión, Blagoevgrad, una de las prisiones más seguras y temidas del país. Esta prisión, está situada cerca de la frontera con Kazajstán, es una de las más brutales del mundo. Su nombre proviene de una escultura de un delfín negro, creada por los propios reclusos, que se encuentra en la entrada del penal. Allí, los prisioneros viven bajo vigilancia las 24 horas del día en celdas de aislamiento. No se les permite sentarse ni descansar durante las horas de vigilia. Cuando son trasladados dentro de la prisión, deben caminar inclinados, con los ojos vendados y los brazos inmovilizados, una técnica utilizada para evitar cualquier posibilidad de resistencia o ataque. La penitenciaría fue construida en el siglo XVIII y ha servido como campo de trabajos forzados y hospital penitenciario. Tras la llegada de Vladimir Putin al poder, fue convertida en un establecimiento de máxima seguridad, albergando a los criminales más peligrosos de Rusia. Hoy, Vladimir Nikolayev cumple su sentencia en esa prisión de máxima seguridad, donde su dieta está limitada a sopa y pan, lejos del macabro manjar que una vez disfrutó. Entre 1939 y 1940, sus crímenes la llevaron a la cárcel y al manicomio, convirtiéndola en protagonista de uno de los casos más oscuros de la historia criminal italiana. En Correggio, Italia, nació Leonarda Cianciulli, en un hogar marcado por el sufrimiento. Desde su nacimiento, su destino estuvo teñido de desgracia. Su madre, Emilia, nunca la aceptó, pues Leonarda había sido fruto de un abuso. La amargura de Emilia se tradujo en constantes maltratos físicos y emocionales, creando para la niña un ambiente de miedo y sufrimiento. En 1914, buscando escapar de su tormentosa vida familiar, Leonarda se casó con Raffaele Pansardi, un trabajador de correos. Este matrimonio fue un acto de rebeldía contra su madre, quien había arreglado su boda con un primo. La furia de Emilia se manifestó en una maldición que, según Leonarda, la perseguiría de por vida. Las desgracias no tardaron en llegar. Raffaele cayó en el alcoholismo y, en 1930, un terremoto destruyó su hogar, sumiéndolos aún más en la desesperación. La maternidad se convirtió en una obsesión para Leonarda. Desesperada por formar una familia, tuvo 17 embarazos, pero solo 4 de sus hijos sobrevivieron. La pérdida repetida de sus bebés dejó en ella una profunda sensación de vacío y un miedo constante. En una ocasión, una gitana le predijo un futuro terrorífico. En tu mano derecha veo prisión, en tu izquierda un manicomio. Lo que en su momento parecía una superstición, acabaría siendo una terrible realidad. En 1939, un acontecimiento desencadenó la tragedia. Su hijo Giuseppe se alistó en el ejército para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Desesperada por protegerlo, Leonarda llegó a la conclusión de que solo los sacrificios humanos podrían garantizar su seguridad. Así comenzó a trazar un plan macabro. Faustina Setti, una mujer que ansiaba casarse, fue su primera víctima. Con falsas promesas de matrimonio, Leonarda la atrajo a su casa y le ofreció una copa de vino envenenado. Cuando Faustina cayó inconsciente, le quitó la vida brutalmente. Luego, separó por partes su cuerpo, usó su carne para fabricar jabón y preparó pasteles con su líquido rojo. Para Leonarda, estos actos no eran simples delirios, sino un ritual para proteger a su hijo. Al año siguiente, Francesca Soavi y Virginia Cacioppo corrieron con la misma suerte. Francesca fue engañada con la promesa de un empleo, mientras que Virginia, una ex-soprano, cayó en la trampa tras recibir la oferta de un contrato de canto. A ambas les arrebataron la vida y sus cuerpos utilizados de la misma manera que el de Faustina. La desaparición de Virginia Cacioppo no pasó desapercibida. Su cuñada, alarmada por su ausencia, denunció el caso a las autoridades. La investigación reveló los horrendos crímenes de Leonarda.
Durante su juicio, relató con frialdad y precisión cada uno de sus actos, asegurando que su única intención era proteger a Giuseppe de cualquier implicación legal. En 1946, Leonarda Cianciulli fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un hospital psiquiátrico. Con este veredicto, se cumplió la profecía de la gitana. La jabonera de Correggio pasó sus últimos años en un asilo mental, donde falleció en 1970. Algunos de los objetos que utilizó en sus crímenes se exhiben hoy en el Museo Criminológico de Roma.